Ser podcast. En la cadena SER, El coleccionista de canciones. La música de siempre, contada como nunca. Con Iñaki de la Torre. ¿Qué tal están por ahí, por el otro lado de la radio o de la aplicación o del podcast y nos están escuchando en diferido? ¿Cómo les va todo? ¿Qué hora tan buena nos han puesto este año? Fantástica para el coleccionista de canciones. No sé si saben ustedes que Nina Simone grabó su mayor éxito sin tenerlo previsto y solamente para rellenar el final de un disco. O no sé si tenían idea de que los negros se reían de Mick Jagger por cómo cantaba el blues y el soul. Quizá también sepan que fueron dos hermanos turcos los que montaron una de las mayores discográficas de rhythm and blues norteamericano de la historia. Let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll. ¿Dónde empezaron músicos como esta bestia llamada Ray Charles? Bueno, pues si sabían todas estas cosas, el coleccionista de canciones les va a gustar porque este programa es ese en el que viajamos a los comienzos de las músicas que han llenado nuestras vidas de melodías, de alegrías, de historias, de amor, de todo. Y si no sabían todos estos detalles, lo van a disfrutar aún más. Ya pueden recuperar ustedes en Ser Podcast y en todas las plataformas episodios sobre el nacimiento, por ejemplo, del rock and roll, del reggae o de la música disco, por ejemplo. Pero hoy concretamente vamos a dedicar la hora completa a descubrir cómo fueron los primeros balbuceos de una música que viajó desde Europa, se instaló en los campos de Norteamérica y finalmente conquistó las radios urbanas de todo el mundo. Música folk. Cuando la ciudad cantó a sus raíces. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Fíjense qué curioso que uno no se da cuenta a veces de la palabra que está empleando porque la dice en inglés. Así que uno dice, por ejemplo, folk sin darse cuenta de que es la misma palabra que folclore. Y entonces es cuando comprende uno muchas cosas. El folk norteamericano nació en 1920 aproximadamente en todos aquellos lugares de Estados Unidos donde entre el siglo XVIII y XIX, más o menos, se instalaron los emigrantes europeos, especialmente los irlandeses, que claro, ya hablaban inglés, y los alemanes. Ellos y otros europeos se llevaron a Norteamérica sobre todo guitarras muy parecidas a las españolas que conocemos, pero también violines, acordeones, mandolinas, armónicas, todos los instrumentos que se utilizaban en las canciones populares europeas, o sea, en su folclore. La fórmula básica del folk era relativamente sencilla, una o dos guitarras acústicas que al principio, además esa guitarra acústica era casi igual que la española, luego veremos cómo cambió, tenían un ritmo medio muy mecido, y a veces era como el 3x4 del vals europeo, o sea que también se parecía en eso, y armonías de 2 y 3 voces para cantar melodías sencillas pero muy lucidas.
I was standing by the window on one cold and cloudy day, and I saw the hearse come rolling for to carry my mother away. Oh, can the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a bitter home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Melodías y armonías como estas de la Carter Family, la familia Carter. Muchas de esas músicas las habían traído del viejo continente y las habían hecho evolucionar un poquito al mezclarlo con otras culturas, y todas ellas las recopiló en los años 50 el musicólogo Harry Smith en un disco fantástico de 1952 que se llamaba Antología de la música folk americana. Sacó canciones de discos de pizarra de 78 revoluciones por minuto, que saben ustedes que eran las primeras que salieron, que eran todas de folk, de blues, de country, de música cajun, o sea, de esta del norte, que luego dio lugar al saideco o al cideco, como quieran, canciones del Mississippi. Y luego también sacó canciones que fue a grabar él mismo en persona de adolescente a las reservas indias, o sea, una cosa alucinante. Las había estado recopilando, canciones de antes de nacer él incluso, de entre 1926 y 1933. Las recopiló y sacó esto. Before it was dark, she opened the ark and found the sweet infant was there. Before it was dark, she opened the ark and found the sweet infant was there. And away by the water so blue, the infant was lonely and sad. She took him in pity and thought him so pretty, and it made little Moses so glad. Pues otras canciones más que fue metiendo en aquella colección, y que a él le pareció que eran muy interesantes porque él realmente era un estudioso de la música y del arte popular, y además era también uno de los primeros que hacían cine experimental. Y muchos de ustedes dirán que esto suena muchísimo a country, y que la verdad es que en sus inicios las dos músicas eran casi la misma cosa hasta que evolucionaron de distinto modo. El country, por ejemplo, se quedó en letras más románticas y además que eran muy apegadas a la religión cristiana, tenían un aire más rural. Pero en cambio el folk se mezcló más con el pop y con el rock, y luego además fue uno de los ingredientes para el rock and roll también, igual que el country, y amplió el abanico de temas en las letras. Por ejemplo, había muchos relatos costumbristas, pero luego pasaron a contar una vida y un mundo sentimental que era más moderno, más de ciudad, digamos. Pero otra gran diferencia que marcó el folk es que se utilizó mucho como vehículo de protesta y de reivindicación social, cosa que el country no hizo nunca. Al revés, el country era una cosa un poco más de conservar las tradiciones y de no tocar nada. Y eso es lo que hacían la música protesta, por ejemplo, los Almanac Singers en los años 40 y luego los Waivers en 1948. En los Almanac había dos nombres que eran muy conocidos y que luego fueron ya fundacionales del folk estadounidense. Uno era Buddy Guthrie, que en 1944 lanzó este himno social. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Era una canción para la lucha de clases, decía la letra. Esta tierra se hizo para ti y para mí. Y claro, daba a entender que no estaba hecha solamente para los ricos y para los poderosos, que aquí cabíamos todos, ¿no? La letra era suya, pero la melodía la tomó de la Carter Family, que hemos oído dos veces al principio porque es uno de los referentes del folk inicial. Y ya digo, la melodía era de un tema que se llamaba When the World's on Fire, o sea, cuando el mundo está en llamas. El otro miembro de los Almanac que también entró en la lista de los reyes indiscutibles del folk, de los iniciadores, es Pete Seeger. Tenía un tema que le hizo ya mundialmente famoso y que se sigue cantando en muchos sitios en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, que es If I Had a Hammer, o sea, si tuviera yo un martillo, que se le ocurrió cerca del Día del Trabajador de 1949 y se le ocurrió estrenarla en una fiesta meeting, ¿no? Pues como fue un éxito, la grabaron.
If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters all over this land. A lo largo de toda esta tierra, decía, con un martillo va a transformarlo todo, porque en realidad no solamente era la hoz y el martillo del emblema comunista, sino que también él hablaba del martillo como la fuerza transformadora de la clase obrera que podía cambiar el mundo a través de la lucha social. Por eso tomó todo el mundo como himno comunista este tema, sobre todo en Estados Unidos, donde aquello estaba bastante proscrito. De hecho, ellos, Pete Seeger y Buddy Guthrie, estuvieron muy proscritos cuando llegó la caza de brujas. Bueno, se supone que para levantar topos y encontrar comunistas por todas partes donde no los había. Eso pasó en el cine, en la música, en todas partes. También era un himno contra el racismo, porque éramos todos iguales. Alguien, por cierto, cuando él hizo la letra original, le hizo ver que hablaba solamente de hombres, y entonces es cuando metió lo de brothers and sisters, hermanos y hermanas, o sea que es una cosa que incluso fue evolucionando sobre la marcha. Y siempre pensamos en el folk como una música de blancos, porque todos los que hemos mencionado ahora son blancos, pero lo cierto es que también había cantautores negros en esa línea difusa que había entre el folk y el blues primigenio, que también se hacía con guitarra acústica y solamente con un tipo cantando, cuando no conseguías tener a nadie que te hiciera coros. Y al final, claro, es que las dos eran músicas rurales. Un hombre negro fantástico era Lead Belly, que tenía una famosísima guitarra de 12 cuerdas. Yonder come a Miss Rosie, how in the world do you know? Well, I knows about an apron and the dress she wore. I'm a real. Lo que a mí me parece es que si a ti no te gusta el folk, mejor mantente lejos de mis conciertos. Hank Williams, pionero del folk y el country. He trying to loosen my man, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heavy light on me. Si ustedes tienen un poco de memoria, recordarán que la Creedence Clearwater Revival tiene una versión de este Let the Midnight Special, que es de finales de los 60. Estos coros no está muy claro si los añadieron después, porque él solía grabar todas sus canciones él solito con la guitarra que les decía antes. Pero bueno, en todo caso, Lead Belly era un hombre de lo más renombrado. Después, cuando murió, es una pena, porque alguna de sus canciones luego se retomó por otro lado y se hizo gran éxito con ellas. El propio Bob Dylan grabó una versión de un tema que vamos a oír ahora, que era de otro hombre negro que se dedicaba al folk y que cantaba este fantástico Tomorrow Night. Tomorrow night, will you remember what you said tonight? Tomorrow night, will all the thrills be gone? Tomorrow night, will it be just another memory, or just another lovely song that's in my heart to linger on? Pues sí, de este Tomorrow Night de Lonnie Johnson tiene una versión del año 92, el que decía antes Robert Zimmerman. Y bueno, es que estos fueron todos estos nombres que hemos oído ahora: Lonnie Johnson, el propio Lead Belly, la familia Carter, Buddy Guthrie, sobre todo Buddy Guthrie, deslumbraron a Bob Dylan ya a principios de los 60, y entonces fue cuando se dedicó a hacer sus propias canciones. De hecho, él empezó cantando versiones de Buddy Guthrie sobre todo, y entonces de cachondeo en Nueva York le llamaban la gramola de Buddy Guthrie, o sea, como donde podías echar la moneda y él cantaba una cosa de Buddy Guthrie. Así que lo que digo, en 1963 ya había sacado un disco, pero ya es cuando lanza el más aclamado, el que le lanza a la fama mundial, que es el Free Willin' Bob Dylan,
y que grabó con muchos temas propios, pero que también, aparte de ese famoso y mítico Blowing in the Wind, metió versiones populares, porque claro, de eso se trataba, de canciones tradicionales, que es de lo que iba el folk, de esas que a veces incluso no tenían ni siquiera autor conocido, y por ejemplo añadió este Corrina, Corrina. Corrina, Corrina, girl, where you been so long? Corrina, Corrina, girl, where you been so long? I've been worried about you, baby. Baby, please come home. I got a bird that whistles, I got a bird that sings, I got a bird that whistles, I got a bird that sings. But I ain't got Corrina, life don't mean a thing. Este disco de Dylan del 63 fue toda una conmoción porque realmente fue la culminación del revivir del folk que había estado olvidado, el folk de los años 20, 30, 40 y que algunos habían empezado a interesarse por él también gracias a ese recopilatorio del que hablábamos antes. Y entonces muchos grupos empiezan a lanzar versiones más consumibles, digamos, para el gran público, pero con la fórmula tradicional. Por ejemplo, Peter, Paul and Mary también se quedan asombradísimos de cómo suena esto fantásticamente y de cómo se le puede sacar provecho a canciones actuales hechas, digamos, con formato folk, pero haciendo la forma antigua de coros. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ven, la fórmula clásica todavía sigue siendo una guitarra acústica, armonías de voces, hay si acaso un contrabajo, que eso también lo tenía Dylan en el tema que hemos oído antes, la armónica, que en fin era uno de los distintivos de Dylan, pero que se utilizaba en muchos sitios, también se utilizaba en el country, es verdad, pero vaya que esto todavía era conservar las fórmulas clásicas del folk tradicional. Pero claro, los tiempos van cambiando, son inicios de los 60 y el rock and roll está arrasando con su energía y sus instrumentos eléctricos, porque hasta ahora hemos oído solo guitarras acústicas y un contrabajo, y luego el rhythm and blues también está empujando mucho, está alumbrando también una música más bailable, están arrasando ya de inicio los Beatles y el resto de la invasión británica, los Kings, los Who, en fin, todo eso está influyendo en Estados Unidos. Y como Dylan no es inmune a esa energía, en el verano de 1965 da un paso histórico para el folk. Se va al Festival de Folk de Newport, que está lleno de tradicionalismo y donde solo se tocaban instrumentos acústicos, o sea, aquello era como una religión, no tocar nada eléctrico. Y se lanza, también por un enfado, en fin, que es largo de contar, se lanza con toda su banda, con guitarras y bajo eléctrico y batería a toda caña, cosa que eso no se hacía en el folk. Y toca primero Maggie's Farm, que luego que ha sido uno de los éxitos que más se recuerdan de él, pero después ataca con Like a Rolling Stone, que acababa de lanzar muy pocos meses antes. Y aunque aquí se oye que le aclaman porque es otra grabación, allí lo abuchearon bastante. Once upon a time you dressed so fine, threw the bums of dime in your prime, didn't you? Because he beware die,
you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to be so proud about everybody that was hanging out. You don't. Yo no aprendí de folk mientras crecía, es algo que me he puesto a estudiar, porque creo que hay mucho que aprender sobre cómo la música tradicional se convirtió en un modo de comunicarse, sobre los juglares, los cuentacuentos, los minstrels. PJ Harvey, compositora, cantante y poetisa británica. Pues sí, es que aquel verano del 65 realmente es crucial para el revivir del folk, porque es cuando nace esa segunda etapa de este estilo del folk americano, lo que llaman el folk rock, que en realidad es el que ha quedado. Cuando oímos ahora muchas veces hablar de folk, estamos hablando de folk rock, porque es cuando se electriza y cuando empieza a tomar las trazas del rock y también del pop. ¿Y por qué es importante ese verano? Pues porque un par de meses antes de esta jugada de Bob Dylan, esta jugada maestra, habían triunfado los Byrds, no como pájaros sino con Y, porque había otro grupo que era Byrds con I latina, donde estaban ya dos nombres cruciales, David Crosby y otros de sus compañeros que podían acabar siendo los más importantes de esa música. Y sacan una versión eléctrica de otro tema de Dylan, que es el Mr. Tambourine Man. Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to. Así que es el momento en el que el folk entra en las listas de éxito de todo el país y ya no es una cosa así apartada para el que solamente le gusta ese género, y entonces empieza a ponerse más hippie, más urbano, más rock. Y es cuando otros angelinos que empiezan a tocar por aquella época también entran en esa misma senda, que son los Buffalo Springfield, donde ya estaban también otros de los nombres importantes que van a ser los que marquen la senda a los demás, que son Stephen Stills y Neil Young. Y que cantaban, por ejemplo, este Siéntate, creo que me he enamorado de ti, Sit Down, I Think I Love You. Así que enseguida se deshacen los Buffalo Springfield y se juntan David Crosby, Stephen Stills y Neil Young con el británico Graham Nash, que venía de los Hollies, y forman Crosby, Stills, Nash and Young. Eso ya no se le escapa a nadie, que son la cumbre del folk de finales de los 60 y de inicios de los 70.
Con este Teach Your Children, por ejemplo, llegaron muy alto en las listas de éxitos y es verdad que suena muchísimo a country de fondo, lo que pasa es que luego los temas, como decía antes, son más urbanos. Who are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. Y paralelamente a la explosión del folk rock de mediados de los 60 también surge un formato más pop, menos psicodélico, más melódico, más indoloro, en fin, no es tan combativo en las letras o directamente no es combativo en las letras, y empiezan a tener mucho prestigio las armonías exquisitas de voces de dos tipos que también son fantásticos, Simon y Garfunkel, que no estaban muy inspirados en los grupos que acababan de salir, sino que más bien se fijaban mucho en los Everly Brothers, que también eran un dúo. Y ellos siempre habían movido también los Everly Brothers entre el folk, el country, el pop meloso, y entonces los Simon y Garfunkel, desde luego que hacen una mezcla fantástica y empiezan a encontrar sonidos como este y a cantar cosas pues como este Why Don't You Write Me? ¿Por qué no me escribes? Es una canción fantástica ya del año 70 y que demuestra lo que iban a poder hacer. Dentro de esa parte más pop, de esa vertiente más pop, están también un cuarteto que hacía unas armonías casi imposibles de repetir, casi solamente podían los Beach Boys, que eran de Mamas and the Papas. Pues en ese cuarteto estaban, por supuesto, dos mujeres, Michelle Phillips y Cass Elliot, que no eran las únicas que con nombre femenino triunfaron en la música folk, porque afortunadamente en este estilo luego se dieron un montón de nombres de mujer, cosa que no pasaba en otros géneros, por ejemplo en el rock y en el rock and roll. Bueno, de ellas vamos a hablar enseguida, porque hay una cosa en la que siempre nos detenemos en el coleccionista de canciones, que es recomendar una lectura sobre la historia de la música que estemos tratando, por ejemplo hoy del folk y del folk rock. O más bien nos vamos a detener en la historia de un instrumento icónico en el folk, que es eso que llaman muchas veces la guitarra de palo, pero que no es nada más que la guitarra acústica. La historia de cómo la guitarra originalmente española llegó a Estados Unidos de manos de un luthier alemán y se transformó en la actual guitarra acústica se cuenta en un libro muy bonito que se llama La guitarra, genealogía e historia de las guitarras más emblemáticas del mundo, que lo escribió Terry Burroughs hace no muchos años y que está traducido al español por Carolina Bastida, después de que lo editara, o antes de que lo editara, mejor dicho, en España Blume. Verán que es una historia bien bonita que llega hasta nuestros días con una marca de guitarras que aún usan hoy el mismísimo Bob Dylan o Bruce Springsteen. Todo ello en la voz de Pilar González Ruiz. El negocio familiar de las guitarras acústicas Martin data de 1807, de un pueblo sajón de la actual Alemania donde Johann Georg Martin era un próspero carpintero. En esa época, la guitarra estaba aún lejos de convertirse en un instrumento musical respetado. Si bien los fabricantes de violines gozaban del honor de tener un gremio propio, no ocurría lo mismo con los luthiers. Así que las guitarras eran habitualmente obra de carpinteros como Martin, que fabricaba estos instrumentos como actividad complementaria. De acuerdo con la tradición de la época, el hijo de Johann, Christian Frederick, nacido en 1796 y que posteriormente cambiaría su nombre por Charles Frederick Martin, entró en el negocio familiar.
Mostró talento desde el principio y a la edad de 15 años se le envió a Viena para que trabajara como aprendiz de Johann Stauffer, uno de los luthiers más respetados de la escuela austríaca alemana, entre cuyas innovaciones se hallaban los cabezales de guitarra de 6 clavijas de afinación en línea, en vez de 3 a cada lado de la pala. Cuando Christian Friedrich Martin volvió a su pueblo de Alemania, se enzarzó en una disputa comercial con los fabricantes de violines. Estos, conscientes de la creciente popularidad de la guitarra y temiendo quedarse fuera de ese nuevo mercado, exigían que se les concediera el derecho exclusivo sobre la fabricación de guitarras, apartando a los carpinteros del negocio. En 1931, el amigo de Martin y también luthier, Heinrich Schatz, emigró a Estados Unidos. 2 años más tarde, Martin, desencantado a raíz del conflicto surgido en su pueblo con los fabricantes de violines, decidió convertirse en su socio. En 1833, Charles Frederick Martin y su joven familia abandonaron Sajonia para lanzarse hacia lo que entonces se conocía como el Nuevo Mundo. La primera dirección de negocio registrada por Martin fue el número 196 de Hudson Street, en Nueva York. Aunque el negocio era próspero, la familia de Martin tuvo dificultades para aclimatarse al nuevo ambiente neoyorquino, hasta el punto de que en cierto momento estuvieron a punto de regresar a Sajonia. Una vez más, fue su amigo Heinrich Schatz, ahora conocido como Henry, quien le proporcionó una solución. Se había trasladado a Pensilvania y tras invitarlos, convenció a la familia de que se instalaran allí. Pensilvania contaba con una comunidad alemana desde hacía mucho tiempo y además la arquitectura les recordaba a su pueblo sajón. En 1838, Martin vendió todas las existencias de su tienda a un competidor de Nueva York y a finales de año compró un terreno rural de 4 hectáreas cerca de Nazaret, en Pensilvania. Love, oh love, oh, Kelly love. Como cabe esperar, las guitarras Martin de la década de 1930 se fabricaron siguiendo los cánones de la escuela austríaca alemana y seguían siendo muy parecidas a las guitarras de Stauffer. En esa época, la compañía Martin ya ofrecía una amplia selección de instrumentos, desde algunos de los modelos más ornamentados procedentes de fuera de Europa hasta versiones sin adornos 4 veces más baratas. Oh love, oh, Kelly love. La década de 1850 vio una menor influencia de Stauffer en los modelos Martin, que empezaban a convertirse en las guitarras de más calidad producidas en Estados Unidos. En ese momento, Martin mejoró varias partes de la estructura de la caja de resonancia y estandarizó la producción de 3 diseños de distinto tamaño que variaban de precio según la ornamentación. En 1888, el nieto del fundador, Frank Henry Martin Jr., tomó el mando de la marca de guitarras acústicas y fue precisamente durante su gestión cuando la compañía pasó por su época de mayor crecimiento e innovación. Al poco tiempo, sus guitarras se revelaron como ideales para acompañar a los vocalistas y desde entonces han sido una pieza clave de la música pop, rock y country. El gran salto llegó cuando la guitarra acústica pasó definitivamente a distinguirse de la guitarra clásica o española. Fue en 1928 cuando todos los diseños Martin se modificaron para incorporar 2 características. Una fue la sustitución de las cuerdas de tripa por las de acero, que ejercían mayor tensión y ofrecían mayor volumen de sonido. Y la otra novedad fue la prolongación del mástil para acceder a notas más agudas. Ambos cambios se convirtieron en un estándar de la industria que dura hasta hoy. En la actualidad, Martin & Company es el fabricante de guitarras más antiguo del mundo y sigue siendo un negocio familiar. Chris Martin, actual presidente, representa la 6ª generación. La reputación de la compañía se ha mantenido intacta
pese a que la gran mayoría de sus gamas más populares se basan en diseños concebidos hace más de un siglo. Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people $1.50 just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Pues aquí seguimos en el coleccionista de canciones que hemos dedicado al folk y al folk rock en la cadena SER. Suena Joni Mitchell con la canción que la encumbró, su gran Taxi Amarillo de 1970, que ella introdujo en un disco que es mítico para el folk, que es Ladies of the Canyon. Ahora van a entender por qué digo esto del Canyon, porque se lo puso ella. Y esta ya es una letra muy moderna que habla del destrozo que causan el turismo y el consumismo en paraísos naturales, pues como Waikiki. Ella decía que se le ocurrió en el taxi llegando al hotel y que luego cuando se asomó también a la ventana de hotel y vio un vergel fantástico, pero también con otro taxi amarillo en medio, dijo, madre mía, pero si esto es un destrozo que no podemos permitir. Y lo que decía antes es que las mujeres tienen un papel muy activo y muy protagonista en la consagración de la música folk, sobre todo las que formaron parte de la leyenda de Laurel Canyon, que es ese barrio de Los Ángeles donde coincidieron entre 1965 y 1980 los Byrds, que hemos mencionado antes, los Buffalo Springfield, que también los hemos mencionado, Brian Wilson, que era, digamos, que el tótem de los Beach Boys, Jim Morrison, también el gran Parsons, Eric Clapton, también estaba Joni Mitchell, que es la que estamos oyendo de fondo, Jackson Browne, Linda Ronstadt, Fleetwood Mac también se instaló allí una temporada, los Eagles tenían allí su centro, ahora vamos a hablar de ellos también, Carole King, que venía de trasladarse de Nueva York, como toda la industria musical, James Taylor, Graham Nash, Frank Zappa, los Mamas and the Papas que hemos ido antes. Pero otra de las grandes damas del folk y que además acaba de retirarse era Joan Baez, hija de mexicano y escocesa, y que no solo cantaba sus temas, sino que hacía estándares del folk, muchos de Dylan, y adaptaba canciones mexicanas. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky. How the wind... Si la gente necesita ponerme etiquetas, prefiero ser humano como la primera, pacifista en segundo lugar, y luego ya cantante de folk en último término. Joan Baez, ser humano, pacifista y cantante estadounidense de folk. Donna, 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 donna. Y esta no era una canción mexicana, ni mucho menos, era una canción judía sobre una ternera que va al matadero, pero que se utilizaba como una metáfora de lo que habían tenido que sufrir los judíos en el Holocausto. Pero decía lo de la música mexicana porque, por ejemplo, en este mismo disco aparecía una versión del Preso número 9 que impactó muchísimo en Estados Unidos, y luego ella siguió haciendo versiones de canciones hispanoamericanas como el Gracias a la Vida, y ayudó mucho a encumbrar ese tipo de folclore que no se escuchaba en los discos de folk ni de pop ni nada en el norte del continente. O sea, era imposible que triunfara un artista latino. Pero seguimos sin perder de vista el mundo del minoritario pero importante folk negro, que, por ejemplo, recuerden que ahora sigue vivo porque, por ejemplo, está Ben Harper siempre en la cresta de la ola, pero esta vez vamos a hablar de una guitarrista y cantante poderosa de raza negra nacida en Alabama que murió en 2008 después de una carrera inmensa con temas propios. También de gospel y de folk, eran todos maravillosos, no hacía distingos. Y en 1961
Martin Luther King la llamó la reina de la música folk americana y, bueno, ella le dedicó un disco completo a las canciones de Bob Dylan, como este Don't Think Twice, It's Alright. It ain't no use sitting wonder why, babe. It don't matter anyhow. It ain't no use sitting wonder why, babe. If he don't know by now, when the rooster crows, let the break of dawn. Look out your window, baby, I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's alright. Volviendo a la amalgama de músicos que había en Laurel Canyon y a mujeres que fueron divas, en este caso una mujer blanca, en el mundo del folk está Carly Simon, que, como era habitual en el revoltijo de Laurel Canyon, uno de sus éxitos fue a dúo con otro nombre irrepetible del folk, que era James, que sigue siendo James Taylor. Este ruiseñor es de 1974, este Mockingbird, aunque en realidad era una versión de un tema del dúo Inés y Charlie Fox, que era del año 63. Pero ahora ya van a observar que la cosa evoluciona porque tiene un ritmo más soul, más bailable. Es un paso adelante. Y Carly Simon todavía tenía que esperar a otro de sus grandes éxitos, que era aquel de You're So Vain, o sea, eres tan vanidoso que te crees que esta canción habla sobre ti. En fin, otro de esos nombres que no podemos olvidar. Pero la consagración del folk como fenómeno superventas llega ya con los Eagles. Ya saben que Hotel California, nos lo cuentan mucho, es una de las canciones más radiadas en todo el mundo en las cadenas musicales, por ejemplo en los 40 Classic, pero este New Kid in Town que grabaron en el 1976, sí, efectivamente en el 76, es un manual de cómo se toca y se canta el folk. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love
Es la completa pulcritud al tocar, al cantar, al arreglar. Ya decía yo que eso es un manual de cómo es el folk actual y que lo han sentado y ya nadie se lo salta. Esta la compusieron, claro, Glenn Frey, Don Henley y J.D. Souther, que no era de los Eagles propiamente, pero colaboraba mucho con ellos. Y siguiendo los mismos cánones de guitarra acústica, tempo medio, bota de cuero, digamos, melodías agradables, apareció en escena Jackson Browne, que en 1973 se pega una gran alegría con un tema de aire country, este Take It Easy, que también grabaron los Eagles, pero que él grabó su propia versión para triunfar por su cuenta y que luego, bueno, pues le ha hecho girar por todo el mundo. Era eso, el tómatelo con calma. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. 4 they're gonna own me, 2 they're gonna stone me. 1 said she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Now I'm standing on the corner in Winslow, Arizona. There's such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to have a look at me. Come on, baby, don't say me. Claro, y cómo nos vamos a olvidar de otro hombre que también triunfó con canciones un poco más melosas y que era Don McLean. Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Esto es del año 71, pero la verdad es que ya uno puede decir que la cosa deja de evolucionar en el año 80 y se puede decir que la fórmula del folk ya no cambia más, pero siguen apareciendo exitazos, eso no quiere decir nada. Por ejemplo, el Free Falling o el Won't Back Down de Tom Petty. Él tenía un aire un poco más underground y rock, en parte también porque su voz era menos redonda, menos melódica para estas cosas. Pero yo creo que el que más empeño pone actualmente, lo digo porque hemos entrado ya en la etapa en la que decimos, bueno, ¿qué queda del folk original y del que luego evoluciona al folk rock y que sigue las fórmulas clásicas? Bueno, pues yo creo que el que es más ortodoxo en eso y lleva 40 o 50 años siéndolo es Bruce Springsteen, que con su E Street Band pues ha hecho de las mejores canciones del género. Pero en el año 80, que es cuando digo yo que la cosa se paró de moverse, hizo un discazo mortal, un disco doble que se llamaba The River, donde estaba, claro, The River, que es un tema de lo más folk, o sea, es casi un estándar, parece de Dylan, pero que también metió una balada preciosa que bien podría ser de country, que era este I Wanna Marry You. I see you walking, baby, down the street, pushing that baby carriage at your feet. I see that lonely ribbon in your hair. Tell me, am I the man for whom you put it there? You never smile, girl, you never speak. You just walk on by, darling, week after week. Me gusta contar historias de modo muy narrativo porque forma parte de la tradición del folk. Bruce Springsteen, compositor y cantante estadounidense. Aunque quizá la cumbre actual, o bueno, por así decirlo, de la etapa no clásica del folk rock fue cuando a un inglés, fíjense, George Harrison, el guitarrista de los Beatles, se le ocurrió juntarse con Bob Dylan, que no es fácil que colabore con nadie. Lo juntó con Tom Petty, que ya ha sonado, con Roy Orbison, que más bien venía del rock and roll y del pop, con Jeff Lynne, otro británico de la Electric Light Orchestra, y que, bueno, él mismo también, Harrison, a algunas de las voces y componiendo también, hicieron los 2 discos de los Traveling
Wilburys en 1988 y luego 89 el siguiente. Muy gracioso porque el primero se llamaba Volume 1 y el segundo se llamaba Volumen 3, una cosa bastante curiosa. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's tolerable, but baby you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. En fin, estamos llegando ya al final de este coleccionista de canciones de la cadena SER, donde hemos estado repasando la historia del folk y del folk rock. Todo eso ha sido con ayuda y muchísima paciencia de María Jesús Rodríguez en los controles técnicos y con las voces privilegiadas de Ana Mas, de Alma Naranjo, de Jorge Sánchez, de Carmela Ramírez y de Pilar González Ruiz. Nos vamos ya preguntándonos quiénes serán ahora los reyes del folk, quiénes son los que siguen explotando la fórmula auténtica. Pues claramente, con permiso de los Jayhawks o con permiso de los Mumford & Sons, puede que sean los Wilco. Nos vemos muy pronto aquí en la cadena SER. Se quedan con los Wilco, Hate It Here. I try to stay busy. I do the dishes, I mow the lawn. I try to keep myself occupied, even though I know you're not coming home. I try to keep the house nice and neat. I make my bed, I change the sheets. I even learned how to use a washing machine. Keeping things clean doesn't change anything. Fold. What am I gonna do when I run out of lawn to mow? What am I gonna do if you never come home? Tell me, oh, what am I gonna do? I caught myself thinking once again. Have to try to keep my mind out of this. Try not to pretend. I'll check the phone. I'll check the mail. Check the phone again, I'll call your mom. She says you're not there, and I should take care. I had it here.
'cause I know you don't live here anymore. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser y en la plataforma que prefieras. Cadena Ser. La radio.